Ahí está, bueno, ahí va la primera pregunta. El- Quería hablar por un tema no tan conocido. Hay dos funcionarios de la embajada cubana que estuvieron en Orleti. ¿Cómo es Sí, esa dos historia? diplomáticos, Sí. que en realidad tenían, uno se llama Crescencio, que es el que fue encontrado, el cadáver que fue encontrado en los tambores. Crescencio Galarraga, que es, espera que yo me fijo. Sí, que no lo tengo acá a mano, bueno, no importa. Crescencio Galarraga y el otro, no recuerdo el nombre, uno tenía 27 años, Crescencio, que es los restos fueron recuperados en uno de estos tambores que fueron encontrados en 2002, eran tambores de petróleo de 200 litros, que contenían cemento y arena, y uno de los cadáveres encontrados fueron ellos, sus restos fueron repatriados a Cuba, se le hicieron homenajes, única, solamente era muy jovencito, 27 años, y el otro diplomático tenía 22. Ese no apareció todavía. Creo que se llamaba Arias de apellido, me parece. Arias, Cejas Arias, sí, Cejas Arias, sí. Porque preguntaba, porque en el libro de María O'Donnell Bond dicen que como que querían, como que fue un intento de, como que cazando el dinero de los Bond, se pensaba que esos funcionarios algo sabían, como que había, como que tiene como un Bueno, sentido y bueno, económico. vos fíjate que fue tan difícil descubrir Orleti fue un secreto muy bien guardado en la dictadura, porque en realidad ahí se pergeñaban todos los operativos, digamos, importantes. Y tenía que ver mucho con el tema del dinero, había una avidez no solo de los argentinos, también de los uruguayos, del ejército uruguayo, de quedarse con el dinero. Había un interés económico muy, muy importante para financiarse. Y bueno, y en el caso de Aníbal Gordon, él incluso llegó a, eh, a falsear o a fraguar, digamos, documentación para quedarse con el dinero y usarlo para otra cosa, no para financiar los operativos estos de secuestro. Fíjate que el secuestro de los palotinos también fue organizado en Orleti. O sea, mirá la importancia que tiene, ¿no? El secuestro de los palotinos fue una venganza, ¿qué fue? Tampoco nunca fue aclarado eso. Mira, aparentemente lo que pasa que el mensaje se lo envían por medio a través de un secuestro, un pequeño secuestro de unas horas a Mariano Grondona, el periodista, que tenía vínculos muy, muy, muy estrechos con la Iglesia católica, especialmente la Iglesia de ultraderecha, no la Iglesia tercermundista o progresista, y entonces le mandan ese mensaje diciéndole, bueno, lo secuestran, jactándose de que el operativo de los pelotinos que le avisen a la iglesia que ellos fueron quienes habían organizado, este, verbalmente, no sé si Guglielminetti o Gordo, no sé cuál de los dos, le avisan, porque él en su testimonio no termina reconociendo casi nada, a Grondona medio que se lava las manos, pero sí que dice que fue secuestrado, pero de alguna manera Orleti lo omite, o el nombre Orleti, ¿viste? Estas cosas, ¿qué es Orleti? Pregunta en forma despectiva, pero él fue de alguna manera secuestrado a los fines de mandar un mensaje a la iglesia tercermundista, y que efectivamente los secuestros lo habían organizado ahí, y ellos se jactaban de haberlo hecho, ¿no? Y ahí digamos que, preguntaba lo de los funcionarios cubanos porque Orleti estar bajo el ala de Aníbal Gordon, hay secuestros por motivación económica, no tanto por motivación política, digamos. Sí, además hay un antisemitismo y un anticomunismo muy exacerbado. Vos fíjate que él tenía el retrato de Hitler en su despacho. Este, y fíjate, trabajaba del 74, fue nombrado para trabajar en la AAA, y bueno, y además, al haber estado preso, por ejemplo, en Devoto, en algún momento está preso en Devoto, hace contacto con integrantes del ERP, de alguna manera la masacre de Trelew de alguna manera se entera, y es como un doble agente encubierto en la cárcel,
Se supone, ellos dicen los que estaban presos que en realidad ellos no cayeron en la trampa, pero yo creo que sí, por los testimonios, ¿no? Que en realidad se trata de confundir y hacerse amigo de ellos como para obtener información y después planificar la masacre, ¿no? Él cae preso en el 69-70, ¿no? Gordon. Claro, claro. Del 74 aparentemente él es nombrado por Isabelita. Él ya era, digamos, un delincuente, pero él de alguna manera, por eso te digo que pasó en la cárcel porque había cometido delitos, efectivamente, y casi todos, bueno, seguramente tenían que ver con el dinero, ¿viste? No tanto con el tema ideológico. Les lo llamaban Morgan, por ejemplo, dicen, Susana Biau dice en una nota que le decían Morgan porque, bueno, lo único que le interesaba era el tema económico. Si revisaban las agendas de los detenidos y, eh, digamos, los torturaban para sacar la información, también eran a los fines de obtener un botín, ¿no? Por eso la cantidad de cajas fuertes y llamativo en el lugar. Hay otro caso, o sea, el caso de, además del caso de los palotinos, ¿qué otro caso resonante conocido es planeado desde Mira, Orleti? aparentemente yo todavía no accedí a mucha información. Yo soy bastante nuevita en el lugar, o sea que todavía me falta investigar bastante, pero sí, efectivamente se dice que los grandes operativos se organizaban ahí. Por eso era la base del Plan Cóndor. Vos pensás que dependía de la unidad táctica de operación, la base táctica de operaciones, uno que quedaba en Billinghurst, de ella dependía, que el ejército era predominante en todo este asunto, ¿no? La participación del ejército, no de otras fuerzas, y tenían como el control de todo. Entonces, en esa base donde supuestamente también participó el batallón 601, eso, donde estaba Bumbley Minetti, bueno, cuestión, estaba Suárez Mason, digamos, todos los bichos, los bichos, digo, bueno, estos seres, digamos, de alguna manera gordos con poder, estaban, o sea, los servicios de inteligencia estaban muy presentes, el ejército estaba muy presente, o sea, acá no es que solamente estaba la CIDE, no, el ejército también estaba muy presente, y sobre todo, bueno, el batallón 601, que eran tareas también de inteligencia las que hacían, ¿no? Se justificaban con algunas leyes emanadas durante la época de Isabel Perón, donde ya sí se perseguían, digamos, habían configurado al enemigo de una manera tal, donde se agregaban atributos mediante leyes o decretos, por los cuales estaba autorizada la CIDE a actuar de manera impune con cualquier ciudadano, ¿no es cierto? Y en el caso de los palotinos, no, o sea, que al final no, eso es una leyenda, el tema de que eso de que es una venganza por que ellos guardaron una persona que había estado en el atentado en Coordinación Federal. Pero es que es muy probable que haya ocurrido eso. Los curas tercermundistas, en realidad, de alguna manera, se jugaban, protegían a la gente. Y bueno, es muy probable que haya sido por proteger. Vos fíjate que, escúchame, por el hecho solamente de ser esposa de alguien o hijo familiar, te llevaban y vos no tenías nada que ver. Pensá en Carlos Santucho y su hermana que estuvieron ahí y en realidad no eran militantes, ¿viste? No eran, eran hermanos solamente de Mario. Y bueno, son torturados de forma brutal. Después la hermana de Selmar Michelini, un senador uruguayo muy prestigioso del Partido Socialista, es también llevado a Orleti, y ella junto con su marido, que no tenían nada que ver, absolutamente, pero eran familiares, y el ejército uruguayo los tortura de una manera brutal, porque en Orleti el ejército uruguayo, específicamente Gabazo, el mayor Gabazo, es el que aplicaba las torturas brutales, la colgada, todas estas cuestiones que sabemos de Orleti, que había una especie de, digamos, de práctica que tenían los uruguayos, donde inundaban el piso con agua,
ponían sal gruesa, entonces los colgaban a unos 30 centímetros a los secuestrados a través de una roldana, los ataban de las manos hacia atrás, digamos así, y Y si los no, sí, no, me voy un poco por la rama, me voy. no, Y no a hace partir falta ser de, tan específico en la tortura, digo, no, está bien. claro, lo que pasa que es importante, porque ¿sabes qué pasa? Es cierto, es muy crudo el relato, pero esa es la historia, y es la historia que no se tiene que volver a repetir. Porque lamentablemente en todo el mundo la aplicación de la tortura continúa, ¿entendés? Bueno, estos métodos, como dije, no los vamos a relatar, pero eran así, están en la causa aparte, estos relatos están incluso en el informe de Rodríguez Larreta del año 77, de la manera que los torturaron, El padre y del no es actual jefe de gobierno. que aparentemente sí, pero bueno, ya falleció él. Bueno, él tiene, digamos, sufre sin haber militado en ningún partido, solamente por el hecho de buscar a su hijo, sufre esta cuestión de la tortura y de los malos tratos, a pesar de que él tenía, digamos, acceso a un montón de gente importante, se lo llevan igual y bueno, y lo maltratan y está mucho tiempo, llega a reconocer a su hijo que estaba ahí secuestrado porque le ponen una bolsa de arpillera en la cara, cuando se lo llevan lo encapuchan, y tenía la trama tan gruesa que él pudo reconocer a su hijo. Y, y después lo tabican, lo golpean, o sea, cuando se dan cuenta que el tipo podía ver por ahí, lo castigan, eso también hay que decirlo, ¿no? De cualquier movimiento que a los guardias los hiciera sospechar de que vos te comunicabas con alguien o podías ver algo, y bueno, te castigaban. Aníbal Gordon es, digamos, él muere en el 86, ¿no? 85, 86, Aníbal Gordon, ¿no? Sí, muere en el 85, sí, creo que en el 85, muere de un cáncer de pulmón, creo. Pero no muere preso por o sea, no llega a beneficiarse por la obediencia de vida, ¿no? No, 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 muere antes, sí. ¿Y qué? Son Pero unos cuantos que mueren, mueren pero antes. llega a ser juzgado. Claro, sí, 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 sí. Entonces, bueno, ahí queda, al morirse antes también quedan un montón de lagunas donde, o sea, digamos, que la persona sobreviva, que el torturador sobreviva, te da herramientas como para obtener, digamos, testimonios y llegar a la verdad de alguna manera, ¿no? ¿Él estaba preso por delitos de la dictadura o por el secuestro de Patricio Kelly? Por el secuestro de Patricia Kelly, exactamente. Hay una frase de Rodolfo Walsh que dice, a ver si te la voy a leer, que la anoté para decírtela, que dice: el sistema no castiga a sus hombres, los premia, no encarcela a sus verdugos, los premia, y de alguna manera, si vos vas a ver, cae por el secuestro de Patricio Kelly, no por los aberrantes actos que había cometido, ¿no? Durante tantos años. Un hombre, Patricio Kelly, vamos a decir que era casi un servicio, Patricio Kelly. Era un servicio, obviamente, sí. Por eso te digo, cabe perfectamente la frase de Rodolfo Walsh. Eso fue un pase de factura, que fue una cosa bastante extraña de Kelly. Sí, porque, mirá, yo por la edad que tengo, yo lo veía en la televisión a Patricio Kelly. Él andaba vociferando y hablando todo de la banda de Aníbal Gordon permanentemente, y que fue secuestrado y qué sé yo. Y su relato no era el de una víctima, te digo, en mi percepción de una persona joven, digamos casi adolescente, no, no percibías como la víctima, la víctima en general cuando pasa por estas cuestiones, le cuesta contar. Así como me decís, bueno, de la tortura no hablemos. Y claro, la víctima le cuesta contar, digamos, estas cuestiones, que sin embargo son importantes. O sea, yo los puedo contar porque lo leí, este,
porque me enteré, pero la víctima que lo vivió le cuesta. Él, en cambio, de alguna manera, en forma muy alegre, contaba, alegre entre comillas, como él se sentía poderoso porque portaba armas y amenazaba con armas, pero el relato no era creíble, porque en general la víctima cuando relata sufre, no se le veía sufrimiento, ¿entendés? Entonces es como decís vos, un pase de factura, algo, no era un trigo limpio, entre comillas también, Guillermo Patricio Kelly, y sabía demasiado, porque bueno, también estaría metido en algo. Pienso Porque, yo, las conclusiones que yo arribo desde mi percepción subjetiva, ¿no? Esto lo digo yo. porque hay una época de la dictadura militar porque que está poco estudiada, que es desde el 80, 81 hasta el 83, que son los últimos 2 años, Sí. en donde ya no quedaba gente por secuestrar o quedaba muy poca, y ellos Gordon empieza a hacer secuestros extorsivos, secuestrar hijos de Bueno, empresarios. pero en realidad los secuestros extorsivos de alguna manera ya estaban en el 76 también, ¿eh? Él quería, por eso te digo, él fragua algunas documentaciones porque se queda con el dinero, porque en realidad lo que él quería era hacer eso, hacer secuestros extorsivos. Pero es cierto, después tienen vía libre, después cuando ya los militares, después de la guerra de Malvinas, quedan de alguna manera sin poder. Y bueno, una de las consecuencias es que después todo se desmadra y no hay el control que... Otto Paladino, aparte, después de la fuga, lo corren de su cargo y bueno, de alguna manera queda todo en, en algún modo anárquico. ¿Y por qué? Porque estaban las fuerzas del ejército uruguayo, en la OCOA, y ahí, bueno, ellos tienen que llevarse los prisioneros en el primer vuelo, se los llevan a Montevideo, hacen un simulacro, quieren hacer un simulacro, Gabazo los trata de convencer de firmar un acuerdo, de hacerse pasar por guerrilleros a todos los secuestrados uruguayos, que a veces que no tenían nada que ver y aparte que era todo mentira, y que tenían armas y publicarlo en los medios diciendo, bueno, se les va a dar 15 años de prisión y llegar a un acuerdo con las prisiones y las penas, digamos. Mientras los mantienen detenidos en otro lugar, que en realidad era la sede del CID, ¿no es cierto?, del Servicio de Inteligencia y Defensa de Uruguay, en Montevideo, también tabicados, sin ver, ellos después reconocen el lugar, pero de alguna manera ya habían perdido poder. Había algo que no estaba andando bien y bueno, ellos tratan de hacerles decir a ellos o de firmar actas diciendo que en realidad el ejército argentino fue el demonio, ¿no es cierto?, que los obligó, o sea, ellos exculpándose, el ejército uruguayo, eh, y que si volvían a la Argentina los iban a matar, lo cual era probable, pero de hecho también los uruguayos mataron. Eh, pero bueno, de alguna manera tenían un plan, ya el plan Cóndor se estaba evidenciando, ya había demasiadas evidencias, había sobrevivientes que ya contaban, ya por ejemplo el ACNUR ya empezaba a tener sus exiliados, en Holanda ya se sabía todo, entonces bueno, había todo algo o contraórdenes, porque en realidad de no matarlos o de no continuar con eso, porque ya estaba desmantelándose. Entonces, bueno, ninguno de los secuestrados acepta esas condiciones de decir que tenían armas, bueno, se hace el operativo Shangri-La, alquilan un lugar, por ejemplo. Esto te estoy contando es más o menos de cómo funcionaban los operativos, que era bastante, digamos, no diría anárquico, pero no era organizado. Era una desorganización muy grande y cada grupo actuaba a su manera y con sus secuestrados, etc. Y al mismo tiempo intervenían argentinos. Entonces, en ese lugar, en Shangri-La, que era eh, en la costa, bueno, alquilan una casa y en vez de llevar a los secuestrados que estaban en el CID, en la sede del CID, llevan a policías camuflados digamos, de civil, como si fueran ellos,
y sacan fotos para la prensa y qué sé yo, miren, acá están los secuestrados, cuando en realidad los secuestrados estaban en otro lugar, y hacen toda una farsa, una comedia, montada para los medios, ¿viste? Porque eran importantes los medios. Y así todo, vos fijate, como la nuera de Juan Gelman, cuando es llevada a Montevideo, en realidad es llevada para tener el hijo ahí en el hospital militar de allá. Y es llevada también los testigos, con los hermanos Grisonas, con Bueno, es este, la hija de María Eugenia Casinelli, una de las fundadoras de la Plaza de Mayo. claro. Entonces, bueno, ella militaba en la Juventud Peronista, ¿no es cierto? Tenía María Claudia, ¿no es cierto? Eh, bueno, entonces después es llevada a Valparaíso, a otro chupadero, y parece que muere a los 20 años, nunca se encontró el cuerpo, pero es llevada por un argentino. Y a la hija, ¿quién se la apropia? No se la apropia un argentino, se la apropia un militar uruguayo. Entonces, ¿entendés que estaba todo mezclado? Que entre ellos también, por ejemplo, secuestraban a los uruguayos, que eran bastantes, eran la mayor cantidad, ¿no es cierto? Porque ellos tenían como un asiento ahí, una oficina especial para ellos, y se dedicaban a embalar los bienes de los secuestrados, que a veces eran heladeras, televisores, libros. eh, a Marta Bianchi, que está con Brandoni, que era la esposa de Brandoni, por ejemplo, que la secuestran 2 horitas y no ve el pozo, digamos, ven la parte, digamos, de la escalera de entrada y llegan solamente hasta la oficina de Gordon. Eh, y, por ejemplo, a ella le sacan los anillos. Y una de las cosas que se encuentra paradójicamente en una de las cajas fuertes son anillos. O sea, el tema del botín era fundamental. Y la apropiación de todo, de los hijos, este, Y hay casos de mexicaneo incluso, entonces pues, bueno, ahí sí, sí, exactamente. porque hay un Exactamente. caso, conocí el caso, hay un caso de un empresario, el dueño del cronista comercial, Perrota, que desaparece Sí, la rota, sí, 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 en sí. el 77, Lo leí, secuestrado por sí. Camps, y la banda que lo va a llevar hasta la perla le mexicanea a Camps, y hay un muerto entre esa banda, porque después Camps manda a decirle, no, muchacho, el botín era para mí, era para ustedes. Hay una pelea de Bueno, guita. era muy común, era muy común. Vos sabés que, no hablando específicamente de Orletti, yo tuve acceso a consejos de guerra, por ejemplo. Y entre ellos había gente que trabajaba en la AAA. O sea que gente de la AAA que dice, yo fui secuestrado en la dictadura. Lo cual era cierto. ¿Por qué los secuestraban? Para, para, para sacarles dónde estaba el botín. Porque ellos tenían el dinero, ¿entendés? Ellos sabían que la AAA tenía plata. Y entonces el ejército también, o sea, se mexicaneaban porque, bueno, evidentemente sabían, no era por una cuestión ideológica que a los de la AAA los detenían, era por el botín. Pero hay muertos, hay desaparecidos dentro de la. No, 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 por eso te digo, los detenían para sacarle la información dónde está el botín, y a lo mejor los tipos se bancaron 4 años detenidos porque no iban a abrir la boca, pero por cuestiones de dinero, ¿entendés? Pero no se acreditan ni torturas ni cosas raras. No, no, en absoluto. Porque eran del mismo palo, ¿entendés? Encima Hay, antisemitas. pero por ejemplo, no sé, muertos, hay, por ejemplo, hay un general, que es el general Omar Actis, que es el del Mundial, Ah, sí, sí. que ahí lo mata la propia Armada para quedarse con el negocio del Mundial. Boletearon a un general. Es cierto, sí, 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 pero no era lo más frecuente, ¿entendés? No era, digamos, no era el mismo método, digamos, que utilizaban para los presos políticos, ¿no es cierto? Era mucho más leve, si se quiere. Pero igual el dinero era importante, era fundamental, el Eh, interés económico. digamos, Gordon era la cabeza de los que estaban en Orletti. Después el resto, eh, de post cierre de Orletti, después de la fuga de José Morales y su compañera, Sí. ¿cuál es su destino de los que estaban con Gordon? No de Gordon, sino el resto.
no se sabe a ciencia cierta bien. Algunos fueron aparentemente a Olimpo, no se sabe muy bien. Yo por lo menos no desconozco, no te lo podría decir porque si bien puedo tener alguna información, no sé cómo, no sé de dónde salió ni nada, no puedo fundamentarla, pero debe haber algún sí, un destino. Yo imagino que era Olimpo, pero no creo que no. Ahora que me estoy haciendo memoria, ahí ya no te la puedo contestar. Te lo voy a averiguar. Porque igualmente hay muchas cosas de la represión ilegal que no sabemos al día de hoy. Claro. Además, vos fijate, el sábado sale en página 2 una noticia, para que lo miren en el celular, sobre eh, un tal Giachino, que no sé si tendrá que ver algo con Pedro Giachino. Espera, acá en el celular, a ver. Un sumario hallado en la AFI revela, dice la nota, cómo operaban los espías en los centros clandestinos. Y entonces ahí encontrás que ahora tenés un circuito, porque por lo general los centros clandestinos o los campos de concentración ofrecían circuitos, ¿no es cierto? Como Olimpo Atlético. Entonces, se ha nombrado mucho en la causa una casa en la calle Bacacay, que había sido la garantía del alquiler de este Orletti, ¿no? Y entonces siempre aparecía con la numeración como que estuviera a 5 o 6 cuadras del lugar, lo cual llamaba la atención y nunca encontraron. Y de todos decían, bueno, yo te digo cuando entré a trabajar ahí, bueno, decían, no, en realidad se desconoce si la modificaron porque no está la numeración, esa numeración como que había desaparecido. Sin embargo, el año pasado se encuentran que a la vuelta de Orletti estaba en la calle de Bacacay, que posiblemente hubiera sido llamada también el jardín, porque era un jardín enorme. Creo que algunos testigos hablan del pasto húmedo y qué sé yo. O sea, eran trasladados, llevados, traídos, etc. Y entonces dice que por primera vez aparece vos tenías, ¿cómo le encontraron esa casa? Esto es aparte de la nota esta, ¿no? ¿Cómo la encuentran? Con los documentos desclasificados de la CIA. Tuvo que aparecer esa desclasificación de documentos de la CIA para que nosotros conociéramos que existía otra casa en la calle Bacacay, en dónde estaba, porque era la vuelta de Orletti, no a 4 cuadras. Entonces, gracias a esa desclasificación, ¿y qué hacían? ¿Y cómo se usaba? Que aparentemente se usó fue anterior a Orletti, fue anterior. Y bueno, está en investigación, se encuentran cosas en un sótano, o sea, es muy interesante todos los hallazgos. Así como te digo de la casa, también te puedo decir esto de los espías. Un agente que operaba en la calle de Bacacay se llamaba Eduardo Ambrosio Giachino, que era jefe de inteligencia de la estructura que incluía a Orletti. Y entonces ya estamos hablando de otra cosa, ya no estamos hablando de Otto Paladino solamente, ¿entendés? Y entonces dice que trabajaba en la CIDE y dice que Giachino ya venía con un sumario también de haberse robado, no sé qué, un coche, que se llega a Giachino porque el tipo llevó un coche a arreglar a Orletti, ¿no es cierto? Un sumario se le hace. Y ese sumario, bueno, y hablan de que también él firma el contrato con Aníbal Gordon, que Aníbal Gordon usó un alias, que si yo no me acuerdo se llamaba Silva, en el contrato que firma de Orletti, entre otros Otto Paladino, etc. Pero también aparece como firmando. Y esto se descubrió ahora. Mirá. Otro agente más de inteligencia. Fue recién durante el gobierno de Cristina que se desclasificó los miembros con nombre y apellido real del batallón 601, recién con el gobierno de Sí, Cristina. exactamente, del 601, sí, sí. Igual, ¿te acordás que en ese momento cuando se desclasifican, eh, yo no sé si fue Noticias, que dice que lo había publicado antes ya los nombres, obviamente no estaría completo, pero ya había, digamos, conocimiento de quiénes integraban el batallón 601 y
Entre ellos había algunos sindicalistas, ¿no? ¿Cierto? Pero bueno, se mencionan algunos sindicalistas también dentro del Bueno, batallón. otra cosa que tampoco nunca se clarificó o no, es el tema de que el ejército tenía un gran número de informantes civiles. Ah, Eh, sí, sí, en- bueno, paramilitares, seguro. cuando se da el caso de la bomba en coordinación federal, eh, esto se da, hay un libro de Bachetti donde cuenta esto, Bachetti, Sí, sí. que los porteros que iban a comer ahí eran porteros que le daban listas al ejército de los inquilinos. Si había un inquilino que le parecía raro, pasaba el informe al ejército. Digo que el Pero ejército viste tenía hablado las, con taxistas, inquilinos, enfermeros, tenía un aparato civil si importante. bien había una sociedad, digamos, si se quiere, enferma, porque no podés decir otra cosa, eh, que creía a lo mejor lo que la propaganda fue fundamental también. También había colaboracionistas, porque había gente que decían, yo no me meto, por lo menos yo cuando era chica, había gente que decía, no hay que meterse, no hay que hablar, no hay que decir, no hay que nombrar Perón en ningún momento, todo eso, nosotros crecimos con eso. Y, y sin embargo, había gente que sí, le encantaba ser buchona, que tenía vocación de buchona, no sé, ¿a cambio de qué? A veces a cambio de nada, a cambio de que la penetración de la propaganda y digamos, del enemigo que habían configurado las Fuerzas Armadas, eh, la gente se lo creía, incluso la AAA, o sea, sobre el comunismo. La Iglesia Católica nunca se la menciona, pero la Iglesia Católica fue fundamental, ideóloga de todo esto, los capellanes del ejército, ¿entendés? Estaban todos muy involucrados. De eso no se habla mucho, y es una vergüenza. Y que hubo Lo, listas negras también. sí, sí. Ellos colaboraron, hay que decir eso también. Bueno, Tortolo, Bonamín, bueno, todos esos. Claro, claro. Y después, Tortólogo, sobre todo, sí. Eh, me decía que el segundo de Gordon, que sí lo tenían identificado, era. Acá salió una nota ayer de página 12 que es la investigación de Rafecas, así que es un dato nuevo. Digo, en la década del 80, o sea, Gordon cae por lo de Ah, vos Kelly. volvés al 80. Sí, sí, sí. Cayó alguno preso en los juicios que hubo entre el 84, 85 y obediencia de vida. No lo sé, la verdad no sé, ahí ya, aparte que hay cosas que ya, viste, leí mucho, pero no, hay cosas que no recuerdo, sinceramente. Ahí, ya para Porque, esa fecha ya. porque, por ejemplo, el Tigre de Acosta cae, va preso en el Ah, revolucionismo, sale con la obediencia de vida y después con el kirchnerismo vuelve a estar preso. sí, bueno, bueno, eso sí lo sé, sí, más vale, sí, sí, eso sí. No sé de Aníbal Gordon, de la gente de la banda de Aníbal Gordon, no lo sé, eso sí que no. Yo entendí que era de la banda de Aníbal Gordon lo que me preguntabas. Que tenía Sí, vinculaciones con el clan obviamente. Pucho también. Bueno, ahí tenés, ahí tenés. Él participa de uno de los secuestros de Arquímedes Pucho, ¿entendés? El tipo, y se reparten obviamente los de los secuestros extorsivos. Por eso yo te hablo, no es que los secuestros extorsivos estuvieron después de Orletti, estuvieron antes y durante. Era la finalidad, yo creo que la vocación de este Morgan, que era Gordon, ¿entendés? Ahora, los vínculos de su banda, la gente que era civil, de civil y qué sé yo, de eso no hay mucha información. O sea, seguramente había un tal Paquidermo, había gente que le decían Paqui, Paquidermo, había gente que tenían sobrenombres todos. Esa era otra de las cosas que las leyes que fueron promulgadas, digamos, posteriormente, yo no sé si en el 75 o 76, bueno, ellos tenían permiso para cambiarse la identidad cuando querían y portar documentación falsa, o sea, infringían la ley en todo, ¿entendés? Por eso digo, es tan Ahora, difícil individualizar. A ver, digo que cuando digo que hay muchas cosas que no sabemos, es que hay muchos nombres de gente que hay no. mucha data, es cuando vos decís, bueno, hay que organizar esa data y clasificarla y ver, y en algún momento encontrás que todos se vinculan entre ellos.
por dinero, por poder, por lo que fuera, o sea, se mezcla todo. Vos fijate la forma en que, por ejemplo, ¿cómo es liberado Brandoni? Brandoni es liberado, está unas horitas nada más con su mujer, porque tiene la suerte de que un actor español que se llamaba Gila, sale, o sea, él también es cargado, cuando salen del teatro es cargado con la patota, lo van llevando en los coches, y a él, a Gila y a su mujer los dejan salir antes, bajar antes. Gila venía del franquismo, se salvó de ser fusilado porque los guardias que lo tenían que fusilar estaban ebrios y se duermen y fallan en el tiro y el tipo se salva y viene a la Argentina. Cuando él sale del auto, hablamos del secuestro de Brandoni, que fue un 9 de julio del 76, con su mujer. Ellos son tabicados, Brandoni y su mujer. Van a ver a Gordon. Pero él recuerda, cosa que estaba Guglielminetti ahí, por ejemplo. Y de golpe, lo que dicen, o sea, los testimonios de ellos, es que Gila se comunica con Emilio Alfaro, que era un productor y actor, bueno, y él se comunica con un general amigo, conocido de Brandoni, aparentemente, que tenían conocidos. No era amigo ni nada, pero conocido. Ese general levanta el teléfono y hace que Gordon lo libere. ¿Qué le dice Gordon a Brandoni? Le dice, bueno, hoy es 9 de julio, acordate que tu cumpleaños es el 9 de julio, porque hoy volviste a vivir. O sea, ahí tenés la clave de lo que es el poder, la impunidad, y decir, bueno, te salvaste, pero si yo quería te mataba. Una cuestión así. Y ahí no había una motivación, porque Brandoni, si bien estaba en el sindicato de actores, no había, él, según el testimonio de Brandoni, no había, digamos, en el interrogatorio nada que hiciera suponer a él la causa de su secuestro y de su mujer. Bueno, No lo Raimundo entiendo. Gleiser, el cineasta, lo mismo, Claro, que si bien tenía simpatías por el PRT y que tenía amigos en el PRT, no era un cuadro de la organización. claro, Raimundo Gleiser era un cuadro, sí. Pero no sé si fue por eso, no lo sé, porque no sé los vínculos que tenía. Vos pensás que cuando declara Brandoni se hace radical, fue funcionario en el gobierno de Alfonsín, y reconoce a Guglielminetti como guardaespaldas, que estaba en una foto como guardaespaldas de Alfonsín, y no lo denuncia. Una de las cosas que le preguntan a los jueces, ¿usted por qué no denunció? No dijo que ese tipo lo estuvo secuestrado, ¿entendés? Hay muchas cosas, porque el tiempo digamos, a veces estira, como decía, ¿no? Si bien el tiempo es necesario para llegar a la verdad y conocer, a veces en los testimonios eh, produce problemas. Por ejemplo, yo no creo que Brandoni no se hubiera acordado, porque él menciona una frase que para mí fue bastante, si se quiere, inoportuna en un juzgado y por la temática de la que se trataba, que habla de franco deterioro, se llamaba franco deterioro, dice. Franco deterioro porque él dice que no se acordaba, ¿entendés? ¿Por qué? Porque no quería contar. Del interrogatorio casi nada cuenta. Y es llamativo, es sospechoso. Y que después se haya vuelto, digamos, lo que vos vas a ver es gente que con los años estaba de un lado y después se pone en la verdad enfrente. Y es muy sugestivo, entonces de ahí, de ese testimonio, nunca vas a obtener una prueba que para un historiador es por ejemplo, un testigo ocular. No lo vas a poder. O sea, Terminó vos siendo, viste, estando en la lista reconociste, ¿cómo? en la lista de Cambiemos de la Ciudad de Buenos Aires, estoy viendo. Pero ponele, él dice, sí, yo estoy seguro que era Guglielminetti, yo estoy seguro, qué sé yo, ¿cómo lo reconocí? Y lo reconocí en el 84, en la foto de... Pero dice, ¿qué tan cambiado? No estaba cambiado después de 20 años, viste, como que de tantos años, no 20 años, ponele, la gente sabe gente, pasa después de tantos años. Y,
Y no, viste, él en el testimonio estaba igual, lo describe. Entonces, bueno, ahí llama la atención el testimonio, ya no es tan verosímil porque hay fallas, hay lagunas. Hay una frase que dice, que elabora él, que de alguna manera se autoincrimina en el tema, porque se autoincrimina, digamos, en la cuestión de no querer ventilar o no querer decir la verdad, hablando de un franco deterioro. Y lo nombra metafóricamente y realmente franco deterioro, bueno, no me acuerdo. ¿Y qué se dice en un juicio cuando vos no querés contar algo? Y no me acuerdo, y nadie te puede decir nada. Es un artilugio. Eso es lo que Guglielminetti, yo noté. Guglielminetti es un caso interesante porque es, si bien no hace secuestros, creo que él está preso por tráfico de armas, porque le reconocen con Alfonsín, él se escapa, lo extraditan. Exacto, exacto, no caen, es lo que yo te decía, no caen por los crímenes que habían cometido. Eso es lo malo. Ahora vos fíjate que también eh, con a ver, ahí te va a decir algo de los testimonios. Bueno, Selmar Michelini, que yo te lo mencioné antes, bueno, él trabaja en el diario La Opinión, y tiene, y creo que es en ámbito financiero, no me acuerdo si existía o cronista comercial, no sé, uno de esos. Y él, periodista, o sea, se viene a exiliar acá a la Argentina porque las dictaduras en Uruguay fueron anteriores, qué sé yo. Bueno, se hace amigo de un periodista que está hoy presente, que es un hombre grande, que se llama Roberto García, que tiene un programa en Canal 26 que se llama La Mirada. Eran muy amigos. Y vos fíjate que este Roberto García también se pasa para la otra vereda. Nunca Y mejor es dicho. increíble. Y escribe una poesía, le escribe, porque el tipo es muy culto, hay que decirlo, como lo era Salman Michelini, le escribe un poema muy interesante, muy profundo, a su amigo Salman Michelini. Lo que no lo homenajea es con los hechos y con las opiniones que vierte en su programa, porque es de ultraderecha y me imagino que antisemita también. Lo invito al Tata fue. Claro, por los invitados lo conoceréis, bueno, por eso también, pero también por las preguntas y las opiniones, porque el tipo es editorialista y emite permanentemente su opinión y favoreciendo a la derecha, permanentemente. Entonces ahí, y favoreciendo, digamos, el neoliberalismo. Bueno, el neoliberalismo, el tema de los botines, de la economía, tuvo que ver en la dictadura, estuvo más presente con Martínez de Oz, estuvo muy presente y muy, si bien estaba capaz velado por otras cosas, era la causa principal de todo este sistema perverso, ¿no? La Durante, finalidad, el objetivo. es muy interesante, cosa que se ha escrito muy poco, la vinculación entre cómo estos represores que se benefician de las leyes de impunidad del alfonsinismo pasan Ah, a trabajar como jefes de seguridad o como parte del plantel de seguridad de las empresas privadas. Radiche, el que era torturador, termina trabajando como seguridad en sí, Abujibor. sí, Digo, sí, cómo sí, estos porque eso lo tipos lees. pasan a laburar Sí. en seguridad en el sector privado. Eso figura en las causas, ¿viste? Los empleos de los tipos, es increíble. Sí, 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 los premia. El Estado, el sistema los premia, no el Estado, el sistema los premia. Y por eso estamos también, que el CES está siempre colaborando, trabajando muy arduamente con el tema de las causas para que no se caigan, para que no haya impunidad, para que no los dejen libres. Y mirá la cantidad de años que pasaron, o sea, justicia lenta no es justicia, pero bueno, hay muchas cosas, ¿no? Y con respecto a las leyes de obediencia de punto final, bueno, un poco es lo que pasó en Uruguay. En Uruguay era permanentemente se hacía plebiscito para el tema de la ley de amnistía, bueno, eh, quieren la ley del olvido, ¿entendés? Y eso no es lo que conviene a ningún pueblo, a ninguna nación que esté en estado de derecho y que, ¿entendés? No, no es así. Le hago la última pregunta, ya porque no se puede subir hasta una hora y vamos 50 minutos. Le hago la última pregunta. Eh,
el camino de Orletti hasta llegar a ser hasta llegar a ser un centro de la memoria, en cuanto a la preservación, es más general, la Sí. preservación de los éxitos clandestinos, ¿cómo es la calidad de la Bueno, preservación ahora? ¿También bien yo te cuidados o no? cuento, más o menos te voy contando a grandes rasgos. Bueno, el inmueble perteneció al gobierno de la ciudad, pertenece al gobierno de la ciudad en realidad. Hay una expropiación, se le paga al dueño, que era Cortel, que nosotros suponemos que era cómplice, que no estaba al margen de toda esta cuestión, pero no se pudo probar en ese momento. Se le paga el inmueble, o sea, se le expropia y se lo pone como un sitio de memoria, un espacio de memoria, un memorial. Y se preserva como, digamos, es la escena de un crimen. Se empieza a preservar todo lo que hay, se empieza a hacer cateos, a hacer esta investigación del lugar, y se corrobora, o sea, se confronta con el tema de los testimonios, todo en la causa de la Operación Cóndor, ¿no es cierto? Y específicamente Arletti. Y bueno, posteriormente Nación, en el año 2014, hace un convenio con Ciudad y entonces quedan todos los espacios bajo la dirección de sitios de memoria o bajo el Archivo Nacional de la Memoria en su momento. Entonces, ahí empiezan a preservarse todos estos espacios. La preservación de los espacios es sumamente importante, porque vos fijate que hasta el día de hoy, pasando tantos años, sigue habiendo de nuevo pruebas, cuestiones muy, digamos, no son hallazgos menores. Todavía también, qué sé yo, pensá que en donde se encuentra Marcelo Gelman lo encuentran en un tambor, como te comenté antes, pero también hay otros 7 cadáveres que encuentran de Orletti allá en el cementerio de allá de San Fernando, que los desentierran, qué sé yo. O sea, todavía está la búsqueda de todos los que faltan encontrar, los cuerpos que faltan encontrar, más otros que fueron detenidos y que no sabemos. Entonces, es un camino largo, eh, no hay un presupuesto, digamos, lo que yo te digo porque eso sí lo investigué, hay un presupuesto específico para la Dirección Nacional de Sitios, que no incluye a la ESMA, al ex-ESMA, y es bastante exiguo. Entonces, hay problemas, porque vos pensás que Orletti tiene serios problemas edilicios. No te hablo de los demás porque aparentemente también, pero ahí está, digamos, apuntalada por el gobierno de la ciudad, por el tema del peligro de derrumbe, porque ¿qué hicieron? ¿Qué pasó? La causa de este peligro de derrumbe aparentemente es que los militares, cuando lo alquilan, eh, hacen las celdas o las salas de tortura, las dividen, ¿entendés? Ese espacio lo dividen, ponen ladrillos diferentes a los que estaban, no eran ladrillos macizos, son ladrillos huecos grandes, levantan muros, paredes, ponen puertas, y eso aparentemente en una estructura antigua como la de esta casa, de este taller, donde tenés una bovedilla, donde hay tirantes digamos, de hierro, se dio todo eso por el tema del peso, porque no utilizaron ningún criterio de ingeniería, de llevar a un ingeniero, de decir, no, lo que necesitaban lo hicieron y lo pusieron así. Entonces, en ese sentido, vos necesitas, digamos, un presupuesto tal que te permita reparar, si se quiere, o conservar de la mejor manera estos espacios. Que en otros países, no sé, ponele Uruguay, Chile, eh, está a cargo no solo del Estado, sino de empresas privadas, de fundaciones. En algunos lados solamente son fundaciones por los privados, no ¿Eso por el permite una mejor Estado. La conservación? preservación. ¿Eh? ¿Permite ¿Cómo? una mejor preservación? Yo, por lo que veo, no sé si en todos los casos, porque son muchos también los campos de concentración que estuvieron en estos países, no es que no vamos a hablar de que eran pocos, no, eran muchos, no sé, pero algunos se los ve, digamos, mejor cuidados. Entonces, bueno,
me da la impresión de que haría falta muchísimo interés digamos, en brindar el apoyo, digamos, económico eh, para estos lugares, porque son importantísimos para justamente poder contar la historia, poder saber quiénes somos los argentinos, qué nos pasó, y no volver a repetir. Por eso yo, digamos, a lo mejor es crudo el relato, cuando yo a veces cuando hago alguna visita, eh, algún relato de la tortura yo pongo, y no porque sea morboso, porque fue tan grave, Así. que no es imposible omitir eso. O sea, lo que sufrió esa gente no se puede, es indecible, es dramático. Entonces, sí, hay que decirlo, porque hay que ponerse en los pies del otro también, y poder Bueno, contarlo y poder, digamos, condenar estas prácticas, porque es una aberración. bueno, ahí ya estamos en los 56 minutos, ahí dejo de ver. Bueno,